Y pasando un poco a la realidad, en este caso hubo una movilización nacional, el 29 del corriente, donde de alguna manera se dio un mensaje al gobierno nacional. Si hay una cuestión que acusa hoy, digamos, a la sociedad, pero más particularmente a aquellos que forman parte del PRO, es que, porque todavía no lo pueden resolver, es el tema económico. El tema económico, la nafta llegó a 20 pesos, estamos en una situación compleja. Pero bueno, para ver un pantallazo y para entender mejor el panorama que transcurre aquí en Rosario y la región, los hemos invitado a alguien que conoce bastante el tema, me refiero al periodista Alejandro Bonalumi, que es especialista en temas económicos y ya está con nosotros en nuestro estudio. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Al contrario, bueno, queremos remarcar que el señor es periodista de LT2, Canal 3 y muchos medios más regionales, como nos comentaba Zenov. Sí, a ver, de punta a punta, entre medios radiales y televisivos, 22 medios en la provincia. 22. Desde radios que llegan a Villa Ocampo hasta Canal de Rufino. Es decir, a ver, esto es información económica, micros, programas propios, un popurrí de cosas, pero estamos en esa cantidad de medios. Por suerte, ¿no? Me gusta lo que hago. Bueno, este momento debe ser muy interesante, ¿no?, para la gente que se dedica al análisis económico, porque es un momento de quiebre, no se sabe lo que va a venir, pero algo tampoco termina de morir del viejo modelo, digamos. ¿Cómo estamos hoy a nivel económico? Yo siempre digo, y mucha gente me carga por ello, si yo viviera en Suiza no tendría este trabajo. Por suerte la economía argentina para nosotros nos da tema todos los días, y yo diría que últimamente casi hora a hora. Es como el minuto a minuto de la televisión, bueno, el minuto a minuto en la economía. Una economía que está pasando un mal momento para la mayoría de los sectores, porque, a ver, cuando se dan malos momentos en algún sector puntual, bueno, hay otros que compensan. A ver, cuando al campo le iba mal en un momento y a la industria le iba bien, el país se compensaba. Aquí hay una dicotomía histórica, no le puede ir bien a los dos. Le iba bien a uno, le iba mal al otro y viceversa. Hoy, la mayoría de los sectores están perjudicados, ya sea por política del gobierno anterior que ahora se están acomodando, o ya sea por política de este gobierno que acusan recibo los sectores que, especialmente los que menos tienen. Pero el consumo, un país como la Argentina, depende un 80% del consumo doméstico. Y el consumo se ve afectado. Salieron datos de CAME, la cámara que agrupa a la mediana empresa, a los comerciantes también, marcan a las claras que el consumo cayó un 6,6%, que hay sectores que han caído un 12, un 13%, y eso ¿cómo acusa el recibo? Y bueno, menos consumo, menos actividad, problemas de empleo en el peor de los casos que se están dando ahora, ¿no? Y bueno, es un tema que sin dudas preocupa y mucho. Ahora, en lo que toca al ciudadano de a pie, ¿no?, porque por ahí cuestiones macroeconómicas sí, no son tan interesantes para el que transcurre la realidad día a día. 20 pesos la nafta. Es mucho. Es mucho. Hoy es mucho. A ver, yo no voy a ponerme a discutir con Aranguren ni el gobierno si los sectores que exploran y explotan el combustible de Argentina, las petroleras, tienen que tener rentabilidad. En eso estamos de acuerdo para que vengan inversiones. Pero esa es la macro. Vamos a la micro. Vos aumentaste más del 30% en 4 meses el combustible. Es mucho para un bolsillo flaco. Es mucho para un sector que necesita el combustible como el sector industrial. Sin ir más lejos, los taxis, los remises, te aumentó el combustible líquido y el GNC. Entonces yo creo que este último aumento, especialmente del día de ayer, del 10%, se debería haber postergado un poquito en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente tenga un ingreso un poquito mayor en el bolsillo o hasta que la economía comience a crecer o por lo menos a dar síntomas. Vos le venís dando golpes permanentes al bolsillo y eso para mí por lo menos es peligroso. Ahora, una cuestión que tiene que ver con el día a día y lo que mayormente consulta la gente, digo, muchos dicen, ¿por qué el dólar supuestamente se hizo una sinceridad de su precio real y demás cuestiones? ¿Qué pasa? ¿Por qué aumentan los alimentos y demás sistemáticamente? Digo, ¿hay especulación de las empresas? Porque eso es lo que baja el ciudadano común y se queja todos los días. ¿Por qué ocurre? Sí, mirá, aquí hay parte de especulación, hay una mentalidad del empresario argentino que se cubre, porque dice, hoy el dólar está esto, pero como van a subir las cosas, la aumento para cubrirme cuando tenga que reponer. Ya es una cuestión cultural histórica de la Argentina. Se especula más de lo normal en la Argentina con el bolsillo de la gente. Segundo, hoy tenemos una inflación de costos. ¿Qué quiere decir inflación de costos? Te sube los combustibles, te sube la energía,
te sube la mano de obra en algunos casos, te sube en general cualquier otro producto o insumo que vos necesites, y eso es difícil de controlar. Cuando hay una inflación de demanda, ¿qué quiere decir? Si hay 5 pares de zapatos y hay 20 personas que lo quieren, el comerciante dice, mira, hay una lucha entre el demandante y el consumidor, lo subo de precios porque mucha gente lo quiere. En este caso no hay esa sensación. Esa sensación es que hay un aumento de costos. Entonces, yo que produzco un bien o un servicio, veo que mis costos van aumentando, aumento el precio final y aparte me cubro. Fíjate un dato puntual. La carga tributaria que tenemos en Argentina es notable. No se da o se da en muy pocos países en el mundo. Si vos me decís, Ale, todos estos impuestos que te cobro te vuelven en un buen servicio, vale la pena. Pero Argentina no tiene buenos servicios. A ver, yo pago para tener salud. La salud pública es regular. ¿Qué tengo que hacer? Pago una prepaga que me matan. Inclusive sube en junio la prepaga. Pago para tener educación. Y muchos dicen, mirá, la educación no me convence la pública, porque hay paros, porque la infraestructura, pago una privada. Pago para tener seguridad, no hay seguridad. Entonces, ¿qué hago? Contrato una alarma, un vigilante. En la Argentina hasta pagamos 2 veces tributos por un mismo servicio. Es una locura. Bueno, en este sentido tuve la posibilidad de ir a cubrir lo que fue la presentación en Gobernación de un petitorio de empresarios, también había algunos dirigentes políticos, frente a las autoridades para frenar el tarifazo de la luz. ¿Cuánto afecta esto, primero, en la mente del inversor, de aquel que tiene la intención de venir a invertir, pero en segundo lugar de aquel que ya tiene una pequeña y mediana empresa y no sabe cómo funcionar? Muchísimo afecta. Primero el que tiene que venir. Vos imaginate una empresa que está mirando a la Argentina, porque Argentina es muy tentadora. Argentina potencialmente tiene muchísimo para dar y es una de las grandes oportunidades que hay en el mundo. Entonces dice, ¿vos qué necesitas de insumo de Argentina? Energía eléctrica. Entonces, che, mira, aumentó. Pero aparte te dicen que puede seguir aumentando. Y además te dicen que si hace mucho calor te la cortan. Y además te dicen que si hace mucho frío te cortan el gas. Y además si no tenés que transportar cosas, la ruta está mal o el combustible aumenta. Entonces vos desalentás la inversión. Y la inversión es lo que genera empleo y por lo tanto bienestar social en una comunidad. Y aquí está hoy, me ha pasado porque yo tengo como clientes y como amigos a fundiciones o a usinas lácteas en el interior de la provincia. Fundamentalmente la energía eléctrica como insumo. Sus costos se potenciaron tanto que hoy no saben si es viable mantener el negocio. Entonces, esos son los temas que hay que ver en Argentina. Argentina no es un país previsible hoy en el corto plazo. Ojalá logremos que Argentina saque la potencia que tiene productiva, de capacidad, porque los argentinos triunfan en todo el mundo. Acá tendríamos que ser una potencia mundial. Afuera no creen lo que está pasando con la Argentina desde hace mucho tiempo. Bueno, tenemos ante sí la oportunidad de demostrar que hemos aprendido de la dura lección de la historia y salir a flote, ¿no? Finalmente, ¿no? Y sin irnos tanto en el debate y alejarnos tanto de la cuestión cotidiana, pero me quedé con algo que dijiste al comienzo. En Argentina siempre es agro o industria. Sí, ¿por qué no pensar agro e industria? Digo, porque nosotros geográficamente y climatológicamente tenemos características muy parecidas a Estados Unidos, por ejemplo. Australia es una potencia. Siempre históricamente, a mí que me gusta la historia de Argentina y la historia económica, siempre fue esa dicotomía. Sí, siempre fue. No se puede pensar por sobre ella. Debería ser así. Deberíamos tener una cadena, un círculo virtuoso, como le llaman. Que el sector agropecuario produce la materia inicial, la producción inicial, la básica, la primaria, que pase por la cadena de industria, que eso genera mano de obra. A ver, no es lindo vender cueros a Italia y que nosotros después compremos los zapatos italianos. No es bueno que nosotros vendamos alimentos como materia prima al mundo, ellos lo procesen y después nos vendan o el dulce o el queso o lo que sea. Eso es lo que le falta a la Argentina y le falta regla de juegos claras. Un sistema impositivo que no castiga al que produce, que lo beneficie, que tengamos chance de exportar, que no seamos caros a la hora de la energía o del transporte. Yo no puedo creer que traer la producción de Salta a Rosario sea más caro que llevarla de aquí a Holanda. Es una locura. Bueno, todo ese tipo de cosas Argentina debe normalizar. A ver Chile, un ejemplo. Cambió de gobierno, salió en su momento Bachelet, entró Pineda, volvió Bachelet, todo con su libreto, con sus diferencias, pero un país que trazó su futuro, que sabe cómo piensa a largo plazo. Por eso no hay corrida bancaria, no hay corrida cambiaria, por eso ir a invertir a Chile hoy o el gobierno que venga no te cambia las reglas de juego. En la Argentina, y en la historia de un país 20, 25 años es poco, pasamos de un liberalismo de los 90 donde el Estado no existía y había un tipo de cambio con convertibilidad
a un Estado como el gobierno anterior, que era un Estado muy poderoso que se metía, un dólar forzado a que sea bajo, y ahora pasamos al otro extremo. Un país así no es previsible para las inversiones en serio. ¿Cuáles son las inversiones en serio? Las que vienen de economía real y se quedan 20, 30 años produciendo y generando empleo. No la inversión que viene para hacer la bicicleta financiera, porque yo pongo plata a tasa de interés y después compro más dólares o hago la bicicleta. Esa no sirve. Más que claro, ¿no? Generar valor agregado, Sin duda. como se dice en la práctica. Muchas gracias por haber venido. El gusto ha sido mío, a su disposición. Bueno, allí pasaba un análisis más que interesante sobre la realidad, sobre lo que está transcurriendo en Rosario y la región en materia económica, a cargo del periodista especializado en temas económicos, Alejandro Bonalumi. Vamos a un pequeño corte en Cuna de la Noticia TV y regresamos.